a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Siéntense. Yo quiero que hablemos esta tarde acerca de los pensamientos. Creo que si es algo entendible, es algo que entendemos, todos conocemos, hasta el más pequeño, el menos estudioso sabe de qué se refiere o de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento. Pero me llamaba la atención esto de los pensamientos, porque todos nosotros funcionamos por los pensamientos. Todos nosotros, los pensamientos vienen a crear conductas en los hombres. Estas conductas pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo el pensamiento que la persona ejercite o alimente, porque los pensamientos son alimentados. Y para mal del hombre mismo, los pensamientos que más se ejercitan en los hombres son malos. Los pensamientos buenos son muy pocos. La mayoría son malos. Malos para la misma persona. Algunas veces la gente alimenta, fortalece pensamientos que según ellos están en contra de otros y que ellos van a salir bien y que los otros salen mal. Y según esa persona que alimenta y desarrolla ese tipo de pensamiento, cree, y a veces él solo se jacta y cree ser inteligente por lo que está haciendo. De tal manera que como esos pensamientos no simplemente tienen un origen humano, sino que están siendo fortalecidos por las fuerzas del mal. Porque hay dos fuerzas, la fuerza divina y la fuerza del mal. Y esos pensamientos son tan serios que son capaces de ponerse a la defensiva a cualquier mensaje positivo que venga en beneficio de la persona. Porque los mensajes vienen con el objeto de cambiar la mente de la persona a una mente que le genere bienestar, que le garantice la seguridad, que le garantice un futuro mejor. De tal manera que viene el pensamiento y se pone a la defensiva y hace reaccionar al individuo y hace que esta persona que escucha el mensaje se moleste. Y el mismo pensamiento genera y se activa y le dice, eso lo dicen por ti. Y luego el mismo pensamiento le dice, mientras escucha, le dice,
Y eso, pues, no le importa a esa persona que está transmitiendo tal o cual mensaje. Tu vida es tuya. Tú puedes hacer como tú quieras. Son todos los argumentos que se le vienen a la mente a la persona. Y muchas veces no solamente se piensan, sino que estos salen, se declaran a través de palabras que nos hacen quedar como personas rebeldes, personas ignorantes y hasta hirientes a las personas que buenas intenciones tienen de ayudarnos. Qué importante es que nosotros conozcamos, analicemos, escudriñemos nuestros pensamientos. Muchas veces los pensamientos de las personas están manipulados por el entorno. Cuando digo por el entorno, depende de donde vive, de lo que escucha, por lo que ve. Y así se crecen los pensamientos y estos se convierten en una conducta de vida en las personas, que solo vienen a dañarle a él mismo. Aparentemente está saliendo bien. Y está haciendo bien, triunfó, dañó a la persona que quiso dañar, derrotó a la persona que quiso derrotar. Pero el punto es que el Señor está observando. Y al final va a parecer castigado con un castigo eterno. Y nosotros a veces creemos que somos inteligentes. A veces nosotros molestando a mi mamá, le decíamos algunas cosas, pero era una cuestión con mi hermano Arístides que hacíamos eso. Pero ya sabíamos que iba a responder ella solo por molestarla. Y le decíamos, no me recuerdo de qué, a veces algo que decía ella, y yo le decía, Arístides, yo he pensado que hagamos así, y Arístides me decía, lo has pensado bien, y mi mamá decía, lo has pensado bien, pero ya hablando enojada, uno ya sabía que no le había gustado. Pero nosotros era porque queríamos ver la reacción de ella, ya era como jugando con ella, por supuesto. Entonces, ya nos habíamos puesto de acuerdo. A veces nosotros tenemos esa situación en los pensamientos. ¿Y sabe qué es lo más malo de estos pensamientos nuestros? Es que nosotros no nos conformamos con arruinarnos nosotros, sino que queremos arruinar la vida de los demás también. O sea que yo quiero que los otros sean como yo soy. Lastimosamente, muchas congregaciones están siendo manejadas no por la palabra, sino por los pensamientos de tal o cual organización o tal o cual predicador. ¿Y sabe por qué funciona y por qué este dominio de pensamiento? Por la pereza de los hermanos y la falta de sensibilidad a la palabra. La pereza de leer la palabra de Dios. Como la gente no lee la Biblia, fácilmente toma un pensamiento errado, y aunque sea un predicador grande, pero ese predicador grande quizás no leyó la Biblia. Son cosas que las agarró y así las pensó y así las dice y las hace creer a la gente. Y la gente las toma como regla
Y viene de tal manera que la gente tiene que hacer así. Hay tantos dogmas en la vida de las organizaciones religiosas. Dogma es lo que el hombre cree o piensa respecto a una verdad. Esto significa que lo que el hombre cree o piensa está basado en un pensamiento respecto a una verdad y la expresa en un credo. La Biblia tiene más de 400 mandamientos, los que no somos capaces de cumplir. Y todavía yo me he de inventar más mandamientos. No sé, yo no me meto a tonterías que la Biblia ni siquiera se mete, hermano. Porque hay gente que se mete a decir tonterías, predicadores, por supuesto. Dicen cosas que ni siquiera se mencionan en la Biblia. Ya no les ajusta la Biblia. Porque simplemente utilizan el pensamiento. Y el pensamiento es el que está gobernando a la gente. Ahora, pero el Señor dice que mis pensamientos sean llevados cautivos a los pies de Cristo. Es decir, que mis pensamientos sean dominados por la autoridad y por el señorío de Jesucristo. Porque mis pensamientos son malos. Hay personas que sus pensamientos están dominados por una acción que pasó en la niñez. O por conductas irregulares de otras personas o conductas indebidas de otras personas. Y porque otras personas han tenido conductas indebidas, ¡pum!, el pensamiento. Y como yo ando ese pensamiento, yo ya pienso que aquel otro también va a ser igual o está igual. Mire que los pensamientos, es necesario que los pensamientos sean purificados. Los pensamientos lo llevan al éxito o a la derrota. Le alegran la vida o le amargan la vida. Los pensamientos le conducen al desarrollo o lo llevan al estancamiento. Lo hacen valiente o lo hacen cobarde. Un rey se le turbaron los pensamientos y comenzó a temblar. El siervo David se quedó sin ejército, se quedó sin armas, pero él pensó que él salía de ahí. Y en base a su pensamiento, lo que hizo primero era lo que iba a hacer. Corrió. Y corrió con conocimiento y con un pensamiento que le salvó la vida, que le restauró el liderazgo y que lo llevó a ser el Señor de Israel. Porque era un valiente, corrió donde el sacerdote pensó que iba a decir, pidió panes, pidió armas, tomó gente para que anduviera con él. A veces nosotros, por eso es bueno que nuestros pensamientos estén controlados por la palabra de Dios. Porque hay hombres aquí en la tierra que ellos se creen como los dueños
de los sistemas que hay aquí. Algunos se creen dueños del sistema político, otros se creen dueños de los sistemas religiosos. De tal manera que le meten a una persona: si tú no estás aquí en esta iglesia, tú no sos nada, no te salvas. Y la persona mejor se cae, se queda afuera, hermano. Qué malo, qué terrible sembrarle ese pensamiento a la gente. ¿Sabe qué es malo? La rebelión es mala si usted se rebela contra Dios, contra la doctrina de Dios, ¿sí? Ahí está mal usted. No, no está mal. O sea, está haciendo las cosas mal. Le aclaro, porque ya usted ya estaba mirando tamal de elote o pisque o no. ¿Ah? Entonces, y eso le siembran a la gente. Ahora, yo estoy en problemas cuando yo ya estoy en rebelión a la palabra. Amén. Cuando usted está en rebelión a la palabra, es cuando usted no está haciendo de acuerdo a lo que dice la palabra, y puede estar dentro de una iglesia y puede ser obediente a un hombre en la iglesia, pero usted está en contra de la palabra cuando usted está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra. ¿Y por qué somos así? Por nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque yo pienso que no es malo que le suba 4 dedos arriba en la rodilla a la falda. Yo pienso que no es tan malo que soque un poquito la falda. Yo pienso que no es malo que deje ver un poquito por aquí para que me entre el aire, ¿verdad? Y no se me, o qué cosa. ¿Ah? Y en base a esos pensamientos la gente va diciendo: no es tan malo, no es tan malo. Y en base a esos pensamientos ya no es malo que yo ande con pantalones. Y anda con pantalones la hermana. Mire qué malos son los pensamientos. Ahora, esos pensamientos ya están rebelados contra la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice asimismo que las mujeres... Eso se lo saben de memoria ustedes, ¿verdad? Ya no lo repito yo, porque ya les dije varias veces que se lo aprendan de memoria. ¿Y saben dónde está eso ustedes? ¿Saben dónde está? ¿Quieren que les diga yo porque no me quieren decir ustedes? Está en la Biblia. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropas decorosas, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Yo ayer estuve predicando con los hermanos apostólicos libres de San Miguel. ¿Sabe qué, hermano? Estuvo muy buena la reunión, y lo más bueno que había comida para sobrar. Allí en la parva, allí no le están diciendo: no agarre otra, allí usted puede agarrar. Yo he mirado que una mujer hasta 4 de un solo llevaban. Ahí tienen una mesa grande alrededor del templo, tienen una galera, una U han hecho. Y ahí está la cocina y el montón, la gente agarrando comida. Yo no fui a almorzar, imagínense. Yo llegué, no almorcé, yo solo cené. Porque yo, aunque mire el montón de comida, hermano, yo no voy a agarrar más que la que yo me como. Y a veces yo no voy a comer, no quise comer almuerzo. Y no había almorzado. ¿Por qué? Pero hay gente que aprovecha, los Arturos aprovechan ahí. Entonces, y sabe, me dijo el pastor, el encargado, me dijo: yo esperaba que me trajeran 200 miembros. Le digo: no, fíjese que están en actividad. Y por otro lado dije yo: no vaya a ser que me lleguen unos tamales envueltos ahí, me va a dar pena con esos hermanos, porque ellos andan unas faldas hasta abajo, plisaditas así, hermano. Hasta aquí, mire. Me gustó el hermano que me invitó, pasó la familia adelante, todo, hermano, ver que hay un montón de muchachas con vestiditos hasta abajo. Y mire, me gustó, digo, me gustaría dar una enseñanza a familia y traer a esta familia a la iglesia. Yo dije: en eso los hermanos, ¿qué tal si la falda que tienen es de esa que se encoge cuando se lava y les quedó muy arriba? Me va a dar pena llevar a su hermanito ahí. Porque algunas veces no es que esté tan corta la falda de ustedes, sino es la tela que ustedes han comprado que se les encoge. Ese es el problema. Entonces, cuando nosotros ya estamos en eso, estamos en una situación de rebeldía con la palabra de Dios. Y esos son los pensamientos. Los pensamientos nos ponen en contra a la misma palabra, porque yo pienso.
Una vez estaba predicando mi hermano, estaba empezando a predicar mi hermano, y estaba predicando y dijo, mira hijo, cuando estés hablando, no digas yo pienso, porque cuando vos decís yo pienso, le estás diciendo al público que son tus pensamientos los que estás transmitiendo. Nunca digas eso. Cuando tú hables a la iglesia, tienes que decir, así dice la palabra del Señor. Amén. Pero si es la palabra de Dios la que estoy diciendo, pues. Pero si es lo que yo estoy diciendo, Pablo fue muy respetuoso en hacer diferencia entre la palabra de Dios y entre lo que él decía o pensaba. Y recuerdo aquella vez que estaba Pablo refiriéndose a los casados, a los solteros y a las viudas. Y digo, mando no yo, sino el Señor dijo a los casados que no se separe, el marido no se separe de su mujer. Dijo, mando no yo, sino el Señor, que el marido no se separe de su mujer. Pero digo, a las que están solteras y a las que están viudas, dijo, les aconsejo que se queden sin casarse. Pero él hizo claro que era un pensamiento de él y una idea de él. Entonces, pero cuando ya se refirió a los casados, dijo, mando no yo, sino el Señor. Y es de tener mucho respeto por lo que dice la palabra. Entonces, estos pensamientos tenemos que, ¿sabe qué pasa? Los pensamientos nos convierten a nosotros en jueces. Veamos lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 4. Santiago capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿No es cierto que se genera esa situación entre nosotros? De tal manera que nosotros venimos y juzgamos hasta la administración del trabajo ministerial. Porque yo pienso que se tendría que ser así. Y esto se está haciendo mal. Hermanos, hay personas que solo dicen mal del pueblo de Dios. Y para mí ese tipo de personas no están siendo influenciados por Dios. ¿Por qué? Porque ellos están siendo dominados por sus propios pensamientos. Y lo peor es que hay gente que dice que Dios le habló, que Dios le dijo y que Dios le reveló. Y no es cierto. Y no es cierto. Porque con eso de que Dios le dijo y Dios le reveló, quieren que la gente se someta a sus pensamientos y a sus intenciones y a sus deseos. Pero eso funciona con la gente que no conoce mucho de estudio y que no tiene mucho conocimiento de la palabra. Conmigo no funciona nada de eso, porque hermano, yo desde mi niñez he leído la palabra profundamente. Estuve yo en la iglesia desde niño y cuando yo era de 14 años, yo era líder en la iglesia y estaba en la iglesia. Los pastores iban y venían y yo siempre en la iglesia. Unos hacían bien las cosas, otros las hacían mal. A mí no me afectaba eso porque yo entendía que yo tenía que preocuparme por obedecer las cosas yo y que yo iba a pagar por lo que yo hago y que no iba a pagar por lo que el otro hace. Porque mis pensamientos estaban dominados por el conocimiento de la palabra.
estaba tan claro en mi posición que no me oponía a lo que hacía el pastor, no lo criticaba ni lo juzgaba, no decía nada en bien ni en mal. De tal manera que cuando este hombre se iba de la iglesia, yo podía unir los dos grupos, el grupo que estaba a favor del pastor y el que estaba en contra. Cuando el pastor se iba, hermanos, no me duraba 3 días cuando yo tenía unificado todo el grupo, porque yo le daba razón a aquellos que estaban a favor y decía, no tienen razón y es que hay que amar al pastor y yo lo quiero también y yo lo quería, pero los otros también ustedes tienen razón, y de tal manera que no me costaba, no dejaba que la iglesia se destruyera, porque estaba en el equilibrio. Porque entendí claramente que Dios nos ha puesto a salvar las almas y no a perderlas. Entonces, ¿pero qué pasa? Aquí vienen los pensamientos y estos pensamientos nos llevan a ser jueces, nos llevan a violar un mandamiento de Dios, a hacer una violación al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue uno de los mandamientos de Dios que dijo? No juzguéis. ¿Ha encontrado eso usted? Está, y es un mandamiento. Porque los mandamientos no solo son los 10 que aparecen allá. No juzguéis. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no sea juzgado. Porque con la misma vara con que medís vas a ser medido. El Señor nos dice y nos enseña en esta palabra y dice que los pensamientos nos llevan a juzgar y nosotros comenzamos a juzgar. El pensamiento se generó por una censura. Nosotros vemos algo y pum, vino una censura, y esa censura se formó un pensamiento, y ese pensamiento nos llevó a juzgar y a decir, no solamente pensamos mal, sino que declaramos aquello que es dañino para mí si yo lo estoy haciendo, y de aquella persona a quien yo juzgo no tiene madurez, podría ser un poco más desastre. Entonces, la palabra del Señor dice, hermanos, en este pasaje, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. O sea, fraguamos malos pensamientos y venimos a juzgar. Dios es el juez de toda carne, y el que se encarga de juzgar es Dios. Yo lo que tengo que hacer con ustedes es darle la palabra. Yo no les puedo decir, ustedes califican o son descalificados. Yo no puedo. Yo puedo decirles a ustedes la palabra, qué es lo que el Señor quiere que yo haga, qué es lo que quiere el Señor de mí. Y habiendo escuchado yo la voluntad de Dios que aparece expresada en su palabra, yo debo de pensar que lo que a mí me conviene es someterme a su autoridad. Mi pensamiento viene entonces a hacer que yo actúe de manera positiva para mi beneficio, para mi bien. Cada vez que usted quiera tomar una determinación, piense los daños que puede causar, las desventajas que usted va a tener. Y no solamente cuando tome decisiones, sino cuando ha de hablar.
utilice su pensamiento cuando escucha algo quizás desagradable. Fíjese qué es lo que va a decir para que su palabra sea de bien para usted y para los que le rodean. Los pensamientos de los hombres son vanos. Por eso es que estos pensamientos deben de ser cautivos a los pies de Cristo. Por eso, ¿por qué? Porque estos son vanos. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 20. 3:20 de 1 Corintios. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Amén. ¿Usted es sabio? ¿Y cuáles pensamientos son los que son vanos aquí, pues? ¿Cuáles pensamientos son aquí los que son vanos? ¿De quiénes? En lo que usted me responde, tomo agua. ¿De quiénes son los pensamientos vanos aquí? ¿De quiénes? No entendí mucho. Pero ¿cuáles hombres? Los hombres que se creen sabios. Y usted dice que no es sabio, y los suyos, ¿dónde quedan entonces? Si los pensamientos de los sabios son vanos, y si ustedes dicen que no son sabios, ¿dónde quedan los de ustedes? Amén. Algunas personas dicen que son sabios porque tienen conocimiento de esto y aquello. Una cosa es conocimiento y otra cosa es ser sabio. La sabiduría se expresa a través de acciones y a través de la forma en que hablamos. Pero sí, aquí cuando está hablando de los hombres sabios, está hablando de aquellos hombres que han gastado tiempo en adquirir conocimiento. Imagínese un hombre que estudió, dijo que había estudió los 6 años de teología, después estudió uno que le llaman el ISUN, Instituto de Superación Ministerial. Y cuando él empezó a estudiar en esta iglesia, después cuando él tenía esos estudios, le dijo a los hermanos que ellos no merecían que él fuera el pastor de ellos. ¿Cree que era sabio? Y cuando el hombre había estudiado el Instituto de Superación Ministerial, se le dividió la iglesia. ¿Y sabe qué anda haciendo hoy? Donde lo miro hoy, allá pasa sentado en Lemus con un carrito esperando que alguien le dé un viaje para ir a llevarlo. Mire el gran inteligente. Porque al solo que estudió, hermano, levantó el pecho. No le hablaba a la gente. Conocí a otro hermano que era, yo me acuerdo que como disco rayado, solo yo tenía como unos 7, 8 años y le escuchaba que iban a hacer culto y pasaba. Yo era un borracho, yo no sé qué, solo esas locuras pasaba a decir todas las veces que hablaba. Y después ya estudia, el hombre con el pecho saltado. Era pastor de San Matías cuando yo vine. Y mire, recuerdo que esa vez se bajó del bus y yo estaba parado ahí en la parada. Y sabe qué, al solo que se bajó del bus, se tiró dándome la espalda para no hablarme. Y se fue.
Mire qué sabios. Y después que se dio cuenta que yo ya era graduado en el Instituto Bíblico, ya se hizo amigo mío porque yo ya era de la categoría de él, que ignorante. Porque vienen los pensamientos y vienen a crear barreras. Los pensamientos de los hombres vienen a crear niveles de la sociedad. Mi pensamiento está forjado de acuerdo a lo que yo he entendido de la palabra, y lo que yo he entendido de la palabra, que aquí no hay grande ni hay pequeño, aquí todos somos iguales. Si alguna persona ostenta un liderazgo, ese liderazgo es para servir, no es para que lo haga grande, ni para que salte el pecho, ni haga alarde de alguna cosa, sino para servir. Y si tuviera algún poder económico o espiritual o como sea, eso es para servir a los que necesitan. Pero qué tremendo, cómo cuesta, hermano. Yo estoy de acuerdo que le cueste a la gente que no conoce el Evangelio, pero gente que está dentro del Evangelio, que hermano, hace rato me están escuchando a mí decir la palabra, porque yo trato de combatir la arrogancia dentro de la iglesia, trato de combatir, hermano, el trabajo en el más aquí en la iglesia. Pero aunque yo lo combata, siempre hay gente que está empleada en ese, allí, hermano. Quizás es que les pagan bien. Y ahí están trabajando con el más chambroso. ¿Verdad? Por más que se les diga, quizás les pagan bien. Pero para predicar no tienen tiempo ni pueden hacerlo. Bueno, entonces los pensamientos de los hombres son vanos. Estos pensamientos nos convierten en jueces y son vanos, y por eso tienen que ser sometidos a la autoridad de Cristo. Oiga, estos pensamientos, los pensamientos son manipulados, manejados por el corazón. Pensamientos, cuando usted habla de pensamientos, se refiere aquí a la cabeza, a la mente, pero los pensamientos se generan aquí y de aquí vienen aquí. O sea que la fábrica de los pensamientos es el corazón. Por eso es que el Señor dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y vean tus ojos por mis caminos. Y lo que hacen las hipotas, forman dos corazones y los hacen un poco enlazados, con un chorcha de gallo. ¿Por qué no se lo da al Señor y no que se lo está dando a un chorcha de gallo? Y después que se lo dé al Señor, va a aparecer un príncipe para que sea su esposo. No que aparece uno con peineta de garrobo aquí, y todo orgullosa con un peineta de garrobo, con un pantalón pasarrillo, y toda orgullosa, iba con aquel todo corneto ahí caminando. Y yo digo, qué desgracia. El pensamiento. El pensamiento tiene que ser llevado cautivo a los pies de Cristo. Veamos lo que dice Marcos 7:21. Marcos 7:21. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice: pues 7:21. Fíjese que yo creo que vamos a ver si es cierto, ya no equivocó el lapicero. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios,
Mm. Ah, sí, es que yo estoy leyendo otro, hermano. El lapicero está correcto. Lo que está fallando es la vista, ¿verdad? Yo estaba leyendo el 7, algo así. 7:21, ¿va? Ok. Dice la palabra del Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Y todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Amén. ¿Se da cuenta? Todo viene de aquí. Y aquí viene el orgullo. Es que yo soy mejor que aquel. Y que esto. Y que yo, mire que yo no soy así. Y ya hasta por lo que es menospreciado otro nombre, hermano. Tenga cuidado. Porque lo que usted es, porque Dios así lo hizo. Y dice que viene del corazón. De aquí viene todo. Y vienen los pensamientos a la mente del hombre. Y vienen a ser dominados. De aquí viene todo. ¿Sabe yo lo que trato, hermano? De no tratar de contaminar mi mente. ¿Sabe que lo último, yo soy muy poco, a mí, hermano, me cuesta pensar mal de las personas? Me cuesta. Y hay gente que es que terrible, son venenosos, hermano. Ya en medio se rió una persona y ya hay hombre que dice que ya me quiere, dice. Qué terrible. Y bueno, o vio a alguien platicando, a saber qué estaban diciendo. Y mira que está platicando, está volviendo a ver que están burlando de mí, están hablando de mí, ni siquiera se han acordado de usted, hombre. Y ya todo chirudo pasa mirando a las personas que están platicando, porque piensa que le están burlando de usted o lo están criticando. Y si así fuera que, ay, déjelo. Es un problema muy particular de ellos. Pero los pensamientos, la cuna de los pensamientos es el corazón. Y dice que eso contamina al hombre. Por eso usted mira a un hombre amargado. Por eso mira a usted un hombre con cara de oso. La Biblia católica dice que la maldad de la mujer hace que el marido ponga peor cara que un oso. Así dice. Entonces cuando yo digo hombre, ustedes están alegres las mujeres. No, si son ustedes también, porque cuando yo me refiero a hombre, me refiero al género humano. Y qué terrible que hermano que no quieren ir a tal lugar porque allí va a ir la fulana. Y que no se sienta por ahí porque allí se sienta la fulana de tal. Qué tremendo. Hermano, yo puedo andar en cualquier lado, en cualquier parte, me siento en cualquier parte, estoy al lado de cualquier persona porque yo no estoy enfermo con nadie. Los pensamientos del hombre que vienen a generar y vienen a contaminar, le hacen la vida imposible al hombre, la persona anda amargada, hay gente que está llorando por una tontería y a veces está sufriendo por un pensamiento, por una palabra que escuchó y no durmió toda la noche y está pensando porque es su pensamiento que le tortura. Usted deje de pensar, hombre. ¿Y para qué está pensando tanto en aquello que no puede resolver? Déjeselo a Dios. A veces usted piensa mucho por los problemas que usted tiene, si no lo puede resolver. ¿Para qué? Se martiriza, ¿para qué se tortura? Dígale, Señor, ayúdame en esto y déjele a Dios y duerma tranquilo. Duerma tranquilo.
No se preocupe. Haga lo que Dios dice. Busca primero el reino de Dios y luego todo es añadido. Someta todos sus pensamientos a la autoridad de Cristo. Por esa razón, estos pensamientos tienen que ser sometidos a la autoridad de Cristo. En el texto que leíamos, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 5, encontramos esto que dice el Señor, que estos pensamientos deben de ser sometidos a la autoridad del Señor Jesucristo. Derribando todo argumento, está hablando de un argumento, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjese, hermano, ¿cómo se divide la gente? Aquí nosotros, aquí en El Salvador y fuera del país y en el mundo entero, existen dos tipos de pensamiento en la política. Uno que se le llama el pensamiento derecha y el otro el pensamiento izquierdista. Y por ahí tratan de sacar un centro derecha, un centro izquierda, pura mentira. No existe centro izquierda, no existe centro derecha, es izquierda o es derecha. Y por eso usted puede observar, los partidos que se denominan derecha son fuertes, los partidos que se denominan izquierda son fuertes, los partidos de centro nunca son fuertes, siempre se mueren. ¿Por qué? Porque es mentira, no existe centro izquierda, no existe centro derecha, es izquierda o es derecha. Ahora, ¿por qué hacen eso? Todos estos tienen un argumento y un pensamiento. Hay políticos que son políticos porque ellos quieren llegar a gobernar y porque quieren un sueldo. Pero hay políticos que no están porque quieren gobernar únicamente, ni por sueldo, sino por un pensamiento. Y cuando ellos llegan al poder, ellos tratan de que sus pensamientos se lleven a cabo. Los más peligrosos son los izquierdistas. Porque los izquierdistas son personas, el verdadero izquierdista es ateo, es enemigo de Dios y es enemigo de Israel. El verdadero izquierdista. Pero hay unos que no, andan porque quieren la alcaldía o porque quieren la presidencia. Y yo puedo denominar aquí en el país un señor que se murió, ese hombre era de ideas y era el señor Chafí Jándal. El otro de derecha de ideas era el señor Roberto Dawinson. Esos hombres murieron por sus pensamientos. Los otros vinieron nomás aprovechando el crecimiento de ellos, vinieron, llegaron al poder y sacan su sueldo bueno y sacan su ganancia del gobierno. Pero estos hombres pelearon y murieron por ideas. ¿Y cómo esos, de dónde se formaron, se fraguaron todo eso? Esos vienen a través de resentimientos y cosas que vienen fraguando y acumulando pensamientos y vienen a convertir pensamientos en doctrina, porque tanto la derecha como la izquierda son doctrinas. Y todo esto es dañino. Al final, todo es un gobierno manipulado por un gobierno gentil. El gobierno que nosotros esperamos es el gobierno de Jesucristo en el milenio de Jesucristo. Hoy, en estos gobiernos, no es correcto que ningún cristiano tome parte en la política, o es decir, que quiera ser miembro de, o que
de un consejo municipal o mucho menos candidato a algún puesto de los niveles políticos que hayan en nuestro país. Porque nosotros entendemos, el presidente, yo voy a votar porque debe de haber un presidente. Porque mi pensamiento en cuanto a la política del mundo es que nosotros tenemos que mantener a los gobiernos. La gente cree que los gobiernos les va a ayudar, no, señores. En la Biblia claramente dijo, cuando Israel pidió rey, le dijo, el rey le va a llevar los hijos a la guerra. Ustedes le van a tener que diezmar al rey. Estaba hablando del 10%. Hoy, ¿cuánto estamos dando nosotros para el gobierno? El 13% ya se pasó de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, habla de un 10%, pero nosotros estamos dando el IVA, todos estamos dando el IVA, y no le ajusta el 13% al gobierno, sino que ya le puso a los teléfonos, y allí pagan todo, porque aunque no tenga que comer, ahí va para la tienda a comprar para los paquetes de cigarros, o qué cosas que era que compran, pero ahí yo oigo paquetes, ¿verdad? Ahí compran los paquetes, y hermanos, si ya van a comprar todo eso, y allí va el impuesto para el gobierno. Hermano, yo me imagino que diario en El Salvador, no menos de unos 12 millones diarios se está vendiendo o se está consumiendo de telefonía, no menos de unos 12 millones. Y un 5% de esos 12 millones, estamos hablando de que el gobierno, ese es un medio que idea mía, ¿no? Porque hay gente que está consumiendo cantidad diario, cantidad. Hermano, el gobierno está sacando mucho dinero diario solo de telefonía. Aparte de eso, teníamos un impuesto del fovial, hoy ya nos aumentaron el fovial en este año, al inicio del año. Nos aumentaron, no sé si fue un 20% el fovial, ya estábamos pagando un 15%, que ese fovial lo puso el señor presidente Francisco Flores. El fovial, ¿qué significa? Fondo vial, para arreglar las calles. Y usted va a ver, hermano, tapan un huequito y el otro día está otro hecho. Entonces, la gente está pagando a diario una gran cantidad de dinero. ¿Qué pasa? Nosotros estamos manteniendo al gobierno. Usted dice, yo no pago el fovial porque no tengo carro, ¿cómo no? Porque le incrementan al pasaje. Entonces, en su pasaje, allí ya va el impuesto del fovial también. Entonces, el pensamiento es que el gobierno no se deje engañar, que vengan los políticos, nosotros vamos a cambiar esto va a ser mejor, pura mentira. No, yo le digo, las cosas van a cambiar cuando usted cambie. Cuando usted diga, yo no voy a seguir viviendo así, yo voy a servir a Jesús y ya no voy a seguir teniéndome la quijada, yo voy a trabajar, entonces va a comenzar a llegar bendición a su casa. Póngase a tenerse la quijada todos los días, hermano, no hay nada. Dios va a bendecir la obra de sus manos, el trabajo de sus manos. Piense en superarse usted, en aprender un oficio, en aprender un trabajo, emprender un negocio. Aprenda a hacer algo, hermano. Si no sabe hacer tortillas, póngase a hacer tortillas. Primero las va a hacer pandas o cuadradas, pero al final las va a hacer redondas. Al final no importa si son cuadradas o son largas y las van a pedacear para comérselas, hermano, con tal que estén bien cocidas. Pero póngase a hacer algo para que usted pueda ser productivo, cambie. Usted va a cambiar cuando su mente cambie. Pero mire, hay gente que se encarga de enfermar la mente de la gente, que aquí hay gente enferma con los padres, con el gobierno, con todo. Hermano, los gobiernos nosotros tenemos que mantenerlos. Y hay que vengan ahí diciendo locuras, ya sabemos que esa es la mentira que andan echando siempre, porque son expertos en mentiras. ¿Verdad? Ya sabemos. Entonces, yo le digo,
esa ignorancia que usted anda detrás, y hasta penoso le debería de dar pena andar detrás de un movimiento político, hermano. Mucho menos poniéndose una camisa de esos partidos políticos. No se ponga nada de eso. Usted identifíquese como cristiano siempre, como hijo de Dios. Los pensamientos tienen que llevar cautivos a los pies de Jesucristo. Es decir, que sean dominados por el Señor. Estos deben de ser guardados por el Señor. Filipenses capítulo 4, verso 7. Veamos qué dice este pasaje. Filipenses 4, 7. Dice la palabra del Señor: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Deben de ser guardados en Cristo. Si usted vive leyendo la palabra y usted obedece la palabra, rechaza mensajes negativos, escucha mensajes positivos, su mente será positiva. Será positiva. Hermanos, hay pensamientos errados de nosotros en cuanto al pecado, de tal manera que las personas se hunden y lo peor, que van a terminar en el infierno. Es necesario que dejemos que nuestros pensamientos sean dominados por la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que hoy ha sido predicada. Señor, quiero que bendigas a mis hermanos. Gracias por la vida de ellos. Quiero que les guardes. Quiero que sus pensamientos sean dirigidos y controlados por tu Espíritu Santo. Señor, que en nuestra mente esté, en nuestro pensamiento, esté la mente de Cristo. Que sea tu mente la que domine mi mente y que no sea, Señor, mi mente negativa. Señor, mi mente que no es buena, que gobierne, sino la mente tuya en mi mente. Señor, quiero que tomes control de nosotros para que seamos personas productivas, exitosas, personas de bien aquí en la tierra, acarreando el bien y el beneficio hacia las demás personas. Muchas gracias, Señor. Quiero que bendigas a mis hermanos. Bendices tu trabajo,